Comenzamos un programa especial para ofrecerles en directo todos los datos relacionados con el avance de la pandemia ya en todo el mundo de coronavirus. Él mismo tenía coronavirus. Están funcionando los servicios de atención del coronavirus acerca del impacto del coronavirus. La única defensa que tiene nuestro organismo frente al nuevo coronavirus. Porque estoy lleno de enfermedad. Fue triste porque tuvo una enfermedad Que se manifiesta como la enfermedad. Estos últimos días mi cuerpo se ha querido enfermar. Estuve expuesto a personas con COVID, con influenza, con tos, con gripa, y creía que tenía que enfermarse. Y sé que ahorita muchas personas están contrayendo algunas enfermedades virales. Y es extraño cómo funciona esto. Claro que se entiende que se contagia. Pero yo creo que los seres humanos vibramos al unísono. Entonces, si todos estamos en una misma frecuencia, pues todo es más armónico. Pero bueno, ese es otro tema. Pero, ¿y si nos metemos a internet y buscamos la definición exacta de qué es una enfermedad? Dice algo así como: es un estado producido en un ser vivo por la alteración de la función de uno de sus órganos o todo el organismo, que se entiende que es algo físico, es algo médico, pues. Pero hay algo muy curioso y debajo de esa definición hay otra que dice: es una pasión dañosa o alteración en lo moral o lo espiritual. La ambición es enfermedad que difícilmente se cura. Esto es como un ejemplo, entonces se entiende como algo más filosófico, algo más espiritual. Y es justo de lo que vamos a hablar ahorita. Lo malo de las enfermedades es que solemos no entenderlas. Les damos una definición o una explicación más terrenal, más física, más humana. Y en realidad todas las enfermedades tienen que ver con algo espiritual, con algo mental, con un estado en el que tú llevas ya tiempo estancado y no sales de ahí, entonces tu cuerpo reacciona ante eso. Normalmente entendemos las enfermedades como un velo que se pone frente a nuestra mente y no lo entendemos y solamente chocamos contra él, y es cuando enfermamos. Al final la enfermedad es un velo con la que estamos acostumbrados a vivir, estamos acostumbrados a tener tos, a tener gripe, y que es algo normal en nuestra vida diaria, que nos va a pasar en el año alrededor de varias veces, y creemos que esto es normal, creemos que esto ya es parte de nuestra realidad. Y lo que no entendemos es que en cualquier momento podemos tomar conciencia y podemos retirar ese velo y poder ver más claramente por qué estamos enfermando, por qué estamos enfermos. Pero antes de tratar de evitar algún síntoma físico de alguna enfermedad, debemos aceptar el no sentirnos bien, el no sentirnos cómodos, porque se nos ha enseñado a evitar sentir el dolor de cualquier tipo. Y esto es algo que yo he entendido estos últimos años, viviendo y conviviendo con personas enfermas y yo estando enfermo, y es que en realidad los medicamentos son paliativos para no sentir, para que no sientas el dolor de la enfermedad, para que no sientas un malestar físico. Entonces debemos de aprender a sentir la enfermedad, debemos de aprender a abrazar el malestar como parte del proceso para sanar.
Uno no aprende por dónde caminar evitando los caminos. Uno aprende por dónde caminar tropezándose y sabiendo que por ahí no debe de volver a pasar. A lo que me refiero es que uno debe de aprender por qué te enfermaste. Debes de preguntarte por qué me enfermé. Y si no encuentras el por qué, simplemente soltarlo. Las enfermedades son una catarsis. Hay algo muy bello en cómo el arte se refiere a una catarsis y dice que es la purificación y purga de emociones a través del arte, o puede ser cualquier estado emocional extremo que resulte en renovación y restauración. Se refiere a subir tus vibraciones al extremo para poder aprender y poder sanar. Entonces entendemos que las enfermedades son ensayos para la muerte. Pero antes de querer escapar de sentirte mal, antes de querer curarte, debes entender que tú escogiste esa enfermedad como una experiencia para aprender y enseñar a otros. Y claro, aquí en esta parte mucha gente me va a tildar de loco porque no se entiende cómo no puedes escoger una enfermedad. No van a creer lo que les voy a decir, pero antes de venir aquí decidimos qué vamos a aprender y cómo. También viene implícito en cómo vamos a servir para enseñarle algo a los demás. Vamos a servir como un puente, como una catarsis para los demás para que aprendan. Y un ejemplo en carne propia es el cáncer de mi padre. Él, desde que yo tengo memoria, vio por nosotros como sus hijos. Y de repente, así de la nada, enferma hace 3 años de cáncer linfático. Él no fumaba, no tomaba y de la nada le cae esta enfermedad. Y yo tengo la posibilidad de poder estar con él todo el tiempo. Él tomaba fuerzas de todos lados y tratábamos de estar bien, tratábamos de disfrutarnos, tratábamos de distraernos, tratábamos de amarnos. Todo ese tiempo que no habíamos estado juntos antes. Mi papá estuvo 2 años en tratamiento con quimios y radios. De repente no funcionan. 2 años después cae en cama y de ahí fue un declive hacia su salud física. Y nos vimos en un escenario que no pensábamos que iba a pasar, ni siquiera mi papá lo pensó, porque él decía que no quería llegar a viejo y depender de nadie. Y nos vimos en el escenario en el que él se convirtió en un niño y literalmente, como el cáncer le afectó sus funciones nerviosas, cerebrales, mi papá se convirtió en un niño completamente y se volvió en ese niño que era cuando él era niño y le daba miedo estar solo, le daba miedo la oscuridad, quería estar acompañado de nosotros todo el tiempo. Entonces ahí me di cuenta y me preguntaba, ¿qué me está enseñando esto a mí? Porque al final mi papá ya no era muy consciente de lo que estaba pasando. Entonces, cuando algún familiar está enfermo, hay que evitar renegar de por qué, o preguntar, o voltear al cielo, o voltear hacia todos lados y preguntar por qué. No, pregúntate a ti mismo, ¿qué te está enseñando? ¿Qué te está enseñando la enfermedad de tu familiar? ¿Qué te está enseñando tu familiar? ¿Y qué debes de aprender para ti de esa situación? Porque no se repite muchas veces en la vida y son lecciones muy importantes que si sabes escuchar te van a funcionar para siempre, te hacen más humano. A lo que voy con todo esto es que debemos de ver las enfermedades como un regalo, a eso es a lo que me refiero. Estamos tan manipulados que vemos las enfermedades como algo que queremos curar en el instante y en realidad no debe de ser así. Yo llevo mucho tiempo sin tomar medicamentos, llevo mucho tiempo sin acudir a un médico y cada que me da una enfermedad me pregunto ¿qué estoy guardando? Si me da gripa, ¿qué estoy guardando? Si me da tos, ¿qué no estoy hablando? Si me duele el estómago, ¿qué sentimientos o qué emociones estoy guardando aquí? Siempre te debes de preguntar, porque todo lo que está sucediendo afuera y tú lo interiorizas es lo que está dictando lo que te pasa en el cuerpo, si enfermas o si no enfermas. Entonces debes de escuchar bien y debes de aprender qué te está enseñando esa enfermedad. Cuando son enfermedades mortales, como en este caso de mi papá, debes de entender que tal vez llegó tu momento y debes de aprender y aceptar la muerte y esta enfermedad como el puente para llegar ahí.
Les voy a decir algo de lo que ya normalmente no somos conscientes por el tipo de vida que llevamos tan ajetreado y tan rápido, y es que en realidad las enfermedades ayudan a mantenernos en el presente. Muy pocas son las personas que ya son conscientes del momento en el que están, del momento en el que están viviendo. Desde lavarte los dientes y ser consciente de que te estás lavando los dientes, a ir al baño, a bañarte, a dormir. Ya todo lo hacemos como una actividad automatizada. En realidad nos hemos convertido en un tipo de robots que solamente seguimos cierto patrón de actividades para poder sobrevivir. Y aquí uno de los puntos buenos de las enfermedades es que te mantienen en el presente, te vuelven a aterrizar en el momento en el que estás y te hacen consciente de que si es una enfermedad muy fuerte, de que puedes morir en cualquier momento, que somos frágiles, que somos seres frágiles y que tenemos que estar presentes en el momento. No tenemos un pasado, no tenemos un futuro certero, lo único que tenemos es el presente. Y estar enfermo te ayuda a entender eso. Y tristemente es lo que se nos ha enseñado, es la repercusión del Internet en realidad. El Internet ha creado una sociedad en la que quiere todo al instante. El síndrome de inmediatez, que todo lo queremos rápido, que todo lo queremos en el momento en el que estamos ahí. Entonces tenemos que usar la enfermedad como una herramienta para poder regresar al momento en el que estamos y ser conscientes de que nuestra vida es finita y que en cualquier momento nos podemos ir, entonces así aprender a vivir día a día. Hace poco vi un video de un monje que hablaba sobre, de hecho, estar en el presente y cómo ya no vivimos así. Él decía que nosotros somos como los narradores de un partido de fútbol, que solamente parece que somos espectadores y estamos viendo lo que pasa y nos lo narramos a nosotros mismos. En realidad no entendemos que nosotros somos el jugador que está ahí en la cancha. Y él ponía de ejemplo lavarte los dientes, que seas consciente del momento en el que te estás lavando los dientes. Si estás caminando, sé consciente de que vas dando un paso y vas dando otro paso y que estás afuera y que te está dando el sol y que te está dando el aire. Eso es ser consciente, eso es hacer conciencia de que estás aquí. Cuando comes también sé consciente de lo que estás comiendo y eso te va a ayudar a comer mucho mejor. Debes de ser consciente de cada bocado que das, saborear esa comida, ese alimento. Debes de ser consciente, deja de ser un espectador de tu propia vida y comienza a ser el protagonista. Si la enfermedad te va a ayudar a esto, utilízala como herramienta, pero sé consciente, empieza a ser consciente. Y bueno, en sí lo que nos interesa en este video es saber cómo podemos curarnos de algún síntoma de malestar físico o de enfermedad. Y yo sé que esto va a sonar a tendencia o algo que está de moda últimamente, pero en realidad vibrar alto es la clave para poder sanar de cualquier malestar físico, espiritual, mental. Pero este tema de vibrar alto tiene más que nada que ver con algo literal, no con algo tan espiritual, lo podríamos llamar así, que también va de la mano, pero es más algo literal. Y te lo voy a explicar muy rápido. Las vibraciones en las que los seres humanos se encuentran tienen mucho que ver con el tipo de música que escuchan, el tipo de alimento que consumen, el tipo de cosas que ven, el tipo de cosas que hablan y que piensan. Desde lo que tú hablas produce una vibración, ya sea buena o mala, dependiendo, ese es el poder de las palabras. Lo que tú piensas dicta todo hacia tu cuerpo. Lo que tú piensas solamente te hace daño a ti y a nadie más. Lo que tú hablas le hace daño a los demás y a ti también. Lo que tú ves te hace daño a ti. Y lo que comes obviamente también te está haciendo daño a ti solamente. Uno de los ejemplos más claros y que hay mucha controversia en este tema es en la música. El tipo de contenido que tú escuchas puede causarte una baja vibración y esto hace que tú te sientas deprimido, ansioso, molesto. Tiene mucho que ver con la manera en la que está hecha la música. Hay diferentes frecuencias y vibraciones en la música y últimamente se utilizan vibraciones bajas
para crear música. Entonces esto lo que hace es que te encuentres solamente valga la redundancia, en vibraciones bajas y estás triste, enojado, molesto. Y no les estoy inventando nada, no les estoy hablando al aire, yo lo he experimentado conmigo mismo. No voy a ser específico en qué tipos de música yo escuchaba antes y he escuchado y me generaban estados de tristeza, estados de enojo. Y cuando yo empecé a cambiar mucho mis hábitos musicales, empezó a cambiar como mi entorno y la manera en la que yo me sentía y yo percibía mi vida y el mundo. Hace algunos días estuve con algunas personas que tuvieron COVID y opté por utilizar una frecuencia que te ayuda a combinar tus dos hemisferios del cerebro, y cuando haces esto lo que pasa es que genera tu cuerpo una armonía, y en esa armonía tu cuerpo se siente bien, se siente saludable, no se siente enfermo. Búsquenla, está en Spotify, se llama Frecuencia Schumann, y lo que hace la frecuencia Schumann más que nada es mantenerte en un estado de armonía, de una vibración armónica, y tu cuerpo se siente bien con ello. Cuando me la puse toda la noche, desperté bien, estaba normal, no tenía ningún síntoma. En la noche me empezaba a sentir medio mal, como que me quería dar temperatura, y el día siguiente desperté bien. Esto no es magia, no son trucos baratos, no es humo, no son cosas así. Esto es algo real. Y cuando tú entiendes que el cuerpo, la mente, si crees en esto, el alma, funcionan conforme a vibraciones, vas a entender que hay maneras de poderte curar de muchas enfermedades. También está el caso de la comida. Es un caso muy extenso que quiero hacer otro video sobre esto, pero todo lo que comes dicta a cómo te sientes, cómo te enfermas y cómo te puedes curar de enfermedades dependiendo de cómo comes. Al final, sí vibra alto, no en el modo hippie, sino en el modo de que lo entiendas bien, en el modo en que entiendas que tu cuerpo debe estar en una armonía con la vibración que hay natural, y con esto tú te vas a sentir mucho mejor. Entiéndelo, vas a poder entender tu cuerpo y vas a saber cómo sanarlo tú mismo.